una que me pareció muy chévere porque es una aplicación ya hecha, que es esta de acá, que se llama Cascade Trainer con pues, interfaz de usuario. Este es muy chévere porque le permite a uno, sin necesidad de programar, uno mismo crear su propio Hard Cascade Classifier y ya uno buscarlo en la cámara. Entonces, por ejemplo, yo lo que hice con este, abro por acá, mm, es que lo entrené con estas fotos. Noten que mi clasificación va a quedar mal obligatoriamente, pues porque las fotos que pasé no están recortadas. Me faltó pues como limpiar mucho los datos. Em, si miramos, por ejemplo, cuando se ha hecho los artículos de Hard Cascade, las bases de datos que se pasan son más pulidas. Perdón, ¿alguien dijo algo? Bueno, normalmente los datos con los que se entrena un Hard Cascade son mucho más separados. Noten aquí, por ejemplo, el entrenamiento con el que se entrenaron la detección de rostros. Son muchas caras, pero muy, muy recortadas para que solo se vea la cara. En este caso, pues que yo tengo no me va a funcionar muy bien, pues porque no las tengo recortadas. Es más como con fines académicos que lo estoy mostrando aquí. Pero bueno, entonces tengo estas fotos de casos positivos y estas fotos de casos negativos de algo que no son perros. Se selecciona la carpeta, que es esta de acá, y se le dice que se entrene, pues es supremamente rápido. Uno podría pensar que la parte entonces que le toma uno mucho tiempo es crear la base de datos. Sin embargo, pues con Python la ventaja es que, pues como lo he mencionado un par de veces, con Python todo es mucho más fácil. Entonces, miremos acá. Hay una librería que se llama iCrawler, la instalan normal con pip install iCrawler y tiene un buscador de imágenes, tiene uno de Google y uno de Bing. El de Google no sé por qué no me funcionó, pues porque creo que sería mejor que el de Bing. Pero bueno, entonces básicamente voy a mostrar aquí el ejemplo. Voy a descargar fotos de carros. Entonces, car, lo ejecuto y lo que hace es que empieza a buscar. Ah, bueno, y lo estoy guardando en esta carpeta. La misma, el root file, o sea, el root es donde está el script. eh, y una carpeta que se llama n, o sea, aquí. Y entonces aquí él empieza a descargar fotos de carros. Entonces, digamos que la ventaja es que uno para llenar la base de datos, que es una de las partes más difíciles, pues puede ayudarse con otras librerías como son iCrawler, por ejemplo. Aquí, si miramos este código, tengo una cantidad de clases que voy a descargar. O sea, puedo descargar varios tipos de imágenes, digamos carro, eh, coma, moto, coma, camión. Bueno, puedo poner varias categorías aquí. Aquí le digo cuántas son y acá le digo en qué carpeta me lo va a guardar, que sería la carpeta donde está el código. eh, Añádale, pues como concaténele en una carpeta que se llame n y reemplácele todos los caracteres que encuentre como espacios, coma o puntos. Entonces aquí cuando vamos viendo, esto es como me va quedando aquí la carpeta, ya con las fotos de carros descargados. Aquí en esta parte de filtros es porque está iCrawler, ya lo muestro por acá. Nos permite crear filtros, por ejemplo, solo quiero que sean imágenes grandes, solo quiero que sean de color naranjado o tipo de licencia comercial. Y ese filtro pues es el que le aplicamos. Entonces aquí lo que estamos viendo es pues que le puse ningún filtro y ya tengo la base de datos de carros descargadas. Entonces voy a entrenar uno diferente, pues aquí para el ejemplo de la clase, voy a llamar este Cascade Dog. Voy a borrar unos archivos pues que tenía por acá ya creados. Y como voy a hacer un sistema para entrenar pues para carros, pues voy a coger esos carros que son los casos positivos. Tengo que hacerle alguna limpieza porque hay fotos que no son. Digamos, esta es de una caricatura, esto pues tiene una piscina, este pues tiene mujeres, entonces pues no se ve tanto el carro, aquí está el motor, esto no es un carro. Claro, la búsqueda no es perfecta, pues y la limpieza eh,
puede ser bien exhaustiva. Pero es una base pues buena para uno no empezar desde cero en la base de datos. ¿Qué es esto? Un carro. Y bueno, ahí más o menos va quedando una base de datos medio organizada. La base de datos debería ser más grande. Aquí quedo pues apenas con 59 imágenes contando las que borré. Pero bueno, pues nos va a servir como para el ejemplo. Como estas son las que sí son, los voy a guardar en una carpeta que se llame P. La razón de eso es pues que el software que crea la cascada va a explorar una carpeta que se llame P para para hacer el entrenamiento. Y ahora pues necesito algo que no sean carros, pues de hecho voy a utilizar esta misma foto de personas ya las tenía ahí, para lo que no sean carros. O sea, pues simplemente el clasificador espera fotos que sí son de carros, pues o del objeto de interés, y fotos de cualquier cosa que no sean carros. Pues normalmente uno pondría algo con lo que pueda confundirse, pero que no es. Entonces aquí podría poner, por ejemplo, motos. De hecho, hagamos eso. Motos, bike. Y aquí me empieza a descargar ya. Sí, pues se fue bike y no motorcycle. Bueno. Y ya estas imágenes son las que vamos a utilizar acá para el entrenamiento. Nuevamente, ¿cuál va a ser el resultado de esto? Que me va a crear un XML ya entrenado para nosotros hacer el reconocimiento de esos objetos. Les aclaro igual que, por ejemplo, el que yo les mostré de rostros, pues como les mencioné, no lo hice yo, tampoco el de sonrisas, sino que son bases de datos ya creadas, porque como este modelo es popular, uno encuentra muchas bases de datos en Internet. Entonces, por ejemplo, yo aquí encontré muchas de caras frontales, de ojos, de hecho aquí hay una de ojos con gafas, cuerpo completo, de la cintura para abajo, ojo derecho, eh, parte superior del cuerpo. Bueno, entonces digamos que inicialmente cuando vayan a trabajar con estos algoritmos, pues lo primero es mirar, ve, ya alguien creó una base de datos y esa base de datos me sirve, pues excelente, entonces la utilizo. Si en definitiva lo que van a hacer pues no está como entre la base de datos, la pueden hacer ustedes mismos, que es con este software de acá, que lo descargan de esta página que ya les voy a mandar aquí. Es de un blog de alguien que trabaja pues tiene como tutoriales y libros de OpenCV y desde ahí al final del todo, pues de hecho ahora acá. Y aquí nos muestra cómo funciona el software y aquí al final del todo pues está el botoncito para descargar. Bueno, aquí ya terminamos de descargar las fotos de bicicletas y ya puedo correr este algoritmo diciéndole dónde está la raíz, dónde están los casos negativos y los casos positivos. Se la paso acá. Acá puedo elegir algunos parámetros como cantidad de etapas para el entrenamiento. Mientras más etapas, es como cantidad de iteraciones. Mientras más iteraciones puede llegar a ser más preciso. eh, entonces digamos que un número más alto tiende a dar mejores resultados, pero también se demora más computando. Eh, Voy a darle ahora sí Start. Me empieza a crear aquí como el entrenamiento. Aquí puedo ver pues como ciertos datos del entrenamiento en un log que él crea. Si hay algún error también me lo presenta aquí en el log indicándome cuál es el error. Y una vez termine, ya lo vamos a poder probar. Cuando él termine, lo que nos va a crear es un archivo. Aquí dentro de esta carpeta que se llama Classifier, va a crear un archivo que se llama Cascade. Lo que yo no sé si sí me va a funcionar porque ya tiene una carpeta que se llama Classifier. No sé si él es capaz de borrarme esa carpeta y pues de borrarme estos archivos y poner uno nuevo. Si no, me toca borrar esa carpeta y volverle a dar. Bueno, mientras esto carga, de lo que he mencionado, ¿qué preguntas tienen? ¿No hay preguntas? Por ejemplo, alguien que me preguntaba Kevin, Sí, dígame.
cada modelo solo funciona para reconocer un objeto. Porque, por ejemplo, ahí estamos poniendo imágenes de cosas que son e imágenes cosas de pues, que no son. Entonces yo no podría poner como que un mismo modelo me diga, ah, esto es o un perro o un gato, por ejemplo. Sí podría, O eso ya tendría que ser inteligencia artificial. pero eso es inteligencia artificial, o sea, este sistema de entrenamiento entra en la categoría de inteligencia artificial. Específicamente entra en la categoría de aprendizaje estadístico, porque eso internamente está utilizando algo que se llama árboles de decisión, modificados con el ADA-Bost. La, Uno puede ponerle varias clases de sí, sin embargo, suele incrementar la margen de error. Entonces, normalmente lo que uno haría es tener dos modelos, uno entrenado para gatos y uno entrenado para perros, y los puede correr los dos a la vez. O sea, puedo correr un XML y el otro XML creando dos objetos tipo Cascade Classifier sin ningún problema, pero va a ser mejor tener dos modelos, uno entrenado con un objeto y otro entrenado con otro objeto, que un modelo entrenado con los dos porque suele tener más errores. No sé, Juan, si me hice entender ahí. Sí, Listo. Y ya pues uno podría tener un algoritmo adicional que le diga a uno eh, como cuál tenía mejor probabilidad de ser. Bueno, eso sí que por acá entrenando, si se demora mucho, lo cambiaré a menos iteraciones. Lo pauso de una vez. Porque inclusive yo no sé si yo sí le pasé la cantidad de... Aquí me equivoqué. Por ejemplo, él estaba esperando que fueran 1000 imágenes negativas. Y yo no tenía tantas imágenes. Yo hice muchas menos imágenes. Imágenes negativas apenas tengo 66. Noten que uno para entrenar una base de datos, pues los datos van en el orden de los miles. Yo aquí apenas tengo 66 de los negativos y 55 de los positivos. Y voy a bajar esto inclusive más. Para poder que esto funcione rápido. Y ahí terminó. Y ya que terminó, entonces lo que nos va a dar es, como les decía, que en el clasificador nos creó el archivo XML que ya fue entrenado. O sea, ya pensemos en como el equivalente a esto. Ya él decidió cómo ubicar eh, estos hard features, cómo ubicarlos para clasificar carros. Entonces, pues voy a hacer aquí una hipótesis porque pues no tengo ni idea de cómo habrán quedado por dentro. Mm, pero pongo esto por acá, voy a ponerle aquí Cascade Car y busquemos alguna de las fotos positivas, digamos este de acá. Entonces, digamos que internamente pudo pasar algo como esto, como que él haya decidido, bueno, siempre van a haber unos cambios aquí en la parte de la ventana, entonces siempre voy a poner algo como esto en esta parte de acá. No sé, voy a poner en la parte de las llantas un detector de línea gordito. Bueno, pues eso ya internamente él lo habrá, digamos, resuelto después de muchas iteraciones. Tengan en cuenta que mientras mejor sea la base de datos que leen, mejor va a quedar entrenado. Aquí la base de datos que le di, como les digo, es muy mala. Si miran la de caras, realmente eran como caras muy, muy recortadas para que él se entrenara solo con los casos que sí eran. Eso es muy importante. Y aquí pues no lo estoy haciendo, pero es nuevamente porque no vamos a sacar pues como aquí el tiempo para resolverlo. Y ya vamos a probarlo. Voy a cargar aquí este que se llama Cascade, tal cual. Lo voy a ejecutar y voy a buscar aquí en alguna de las fotos a ver cómo me va. Ahí está cargando en este momento. Terminó. Me salió un error, pero yo creo que es por lo del... De pronto no bajé. Es que le puse Cascade Car al nombre. Mi error, mi error. Ya, ya, ya. Pues como él aquí pregunta dónde están los datos de entrenamiento. Bueno, aquí eso ya no tiene sentido que se llame cara. Los datos de entrenamiento estaban aquí. Entonces, ahora sí, voy a mostrar esta imagen. Y quedó muy mal entrenado. Está viendo carros en todas partes. Por alguna razón, pues que desconozco. Eh,
también puede ser que tenga la tolerancia muy bajita, entonces está siendo demasiado flexible en la búsqueda y no nos está funcionando. Entre los parámetros, cuando ejecutamos el multiescala, aquí está cuánto se va a bajar. O sea, aquí 1.1 significa que él va a probar de a 10%. O sea, la imagen con el tamaño del 10%, al 20%, al 30%. Por ese 1.1, si le pusiera 1.5, pues probaría cada 50%. Y ese 3 es cuántos vecinos tienen que cumplir la condición para que se considere que es correcto. Mientras más alto este número, más exigente va a ser porque más elementos de la imagen tienen que cumplir con las condiciones. Pongámosle un número más alto ya que está detectando casi cualquier cosa como un carro. Mm, Ahí sí me marca el cuadro grande del cuadro, pero me está marcando muchas cosas. Ahí faltaría o mover el umbral o simplemente, pues en definitiva, con esta base de datos que está tan mal entrenada, pues no va a servir para el ejemplo. Pues igual aquí tengo la otra cascada que yo hice, que era la de los perros. Toca buscar la imagen. La imagen la saqué de Bing, entonces busquemos por acá. Dog Frontal Face, creo que fue la búsqueda que hice. Yo se me ocurrió una pregunta. Sí. Eh, la clase pasada nos habías mostrado este asunto de las máscaras. Ujú. Pues este mismo ejemplo de entrenar la base de datos a partir de una máscara que se puede optimizar como de forma de cascada, ¿cierto? Sí. Para estos casos de los perros y también los carros, eh, ¿cómo se definiría esa máscara o de dónde saldría? Ah, ya voy a entrar más detalles. Por ejemplo, miren que aquí más o menos como que lo intenta reconocer la cara del perro, pero también como tiene unos errores por acá, como que cree que la oreja de pronto es un perro, pero es porque, claro, me imagino que él en el entrenamiento detectó fue un montón de cosas peludas, ya que no estaban como también la base de datos y empieza a fallar un montón. No sé si estoy entendiendo bien la pregunta de Sebastián, es que estos objetos, ¿cómo decidimos dónde ubicarlos? ¿O es otra pregunta y la estoy entendiendo mal? O sea, te he entendido que si el algoritmo la apoya como en reconocer esa información, decir, acá es posible que haya una cara con esa máscara, ¿cierto? Ujú. Sí, pero él mismo es el que lo detectó, es decir, esto él mismo lo formó. Entonces, cuando uno le dice que entrene para carros, él lo que hace es que empieza a buscar, empieza a recorrer con este hard feature y lo pone aquí, mira cómo le va. Lo pone por acá y mira cómo le va. Lo pone por acá, lo pone así invertido, lo pone de diferentes tamaños, hasta buscar en qué posición le va a aportar la mayor cantidad de información. No sé, Sebastián, si por ese lado va siendo claro esa parte y por ese lado pues nosotros no Claro. tenemos que entender dónde los pone porque es él internamente el que lo elige. O va por otro lado la pregunta. O sea, no, creí que, pues como para el caso de las personas, esa máscara, digamos que estaba predefinida, no me había quedado entonces claro que era como, él empezaba a formar como su cara, su máscara Ujú. para cada caso de estudio. Sí, de hecho, a mí eso es algo de lo que me parece más interesante de este algoritmo. Es decir, el algoritmo después de entrenarlo con muchas caras, decidió que esta era la máscara. Pero entonces se vuelve muy interesante porque no fue un humano que le dijo, "Ah, voy a ubicar las características acá". Que uno como humano, de hecho, haría eso. Uno posiblemente diga, si voy a buscar ojos, frente, nariz, boca y de pronto mentón, ¿cierto? Pues no sé, orejas también. Pero no, aquí fue el mismo algoritmo el que determinó, después de hacer muchos análisis, que esta era la mejor forma de hacerlo. Entonces, por eso es que es tan interesante este algoritmo. Pues a pesar de ser un algoritmo tan viejo, digamos que el algoritmo que propuse, ua, del cual hicieron la propuesta, eh, es capaz de adaptarse a diferentes escenarios. Y por eso es que uno puede entrenarlo para cualquier cosa. Porque claro, si yo entreno carros con esto de acá, pues no va a encontrar nada, a menos de que el pues, carro tenga alguna persona por ahí salida mirando.
Entonces, no, él es el mismo el que empieza a ubicar las máscaras en todas partes. Por eso él con una imagen pequeñita de solo 22 por 22 píxeles en una imagen de 22 por 22 píxeles, él saca 180.000 características, nada más ubicando como las máscaras. O sea, porque por cada máscara de esas, por cada hard feature, saca un dato. Y como hay tantas posibles combinaciones entre ellos, de una sola imagen de 22 píxeles saca 180.000 datos. Porque ubicó 180.000 cascadas diferentes. Perdón, 180.000 mascaritas de esas hard features diferentes. Y ya es el algoritmo AdaBost el que se encarga de decidir cuáles deja y cuáles elimina. No sé si por ahí va siendo más claro, Coronado. Sí, 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 ya, ya. Gracias. Listo. Y para los demás, es claro qué preguntas tienen hasta acá. No hay preguntas, listo. Entonces, bueno, ¿cómo hace él? Ah, bueno, nuevamente aquí está el software, se los mandé el enlace por si lo quieren probar. Eh, Estos son muy útiles pues para entrenar bases de datos porque en algunos momentos uno necesita problemas muy específicos. De pronto a nivel un poquito más industrial, en temas de visión artificial, más de industrial que de temas de entretenimiento, pero pues no descarto que en algún momento hagan trabajos en esa área o que los usen igual para algo de experiencias o entretenimiento en general. Yo recuerdo algunos proyectos en los que trabajaron las empresas de visión artificial, que yo creo que les he mencionado algunas. Por ejemplo, clasificación de unos dulces. Yo me acuerdo que había una empresa que tenía unas máquinas que generaban unos dulces, pero tenían que empacarlos separados. Y la idea era tener una cámara que los fuera separando. Ese proyecto, por ejemplo, lo trabajó en algún momento pues el que fue profesor mío de visión artificial. Y ellos lo que necesitaron por parte de la empresa fue pues una base de datos del objeto a clasificar para poder hacer como esa separación. Ya uno ahí decide cuál algoritmo utiliza, pero pues ya teniendo uno las imágenes, pues puede aprovechar y utiliza un hard cascade, por ejemplo, considerando que es tan rápido. O supongamos que tuviéramos que hacer una calibración. Pensemos un juego tipo, no tengo ni idea cómo se llama, pero a veces los recreacionistas piden algo como el primero que traiga un zapato, el primero que traiga una correa, el primero que traiga una corbata azul o algo así. Y tenemos ya unos objetos entrenados, entonces tenemos una base de datos de corbatas, la llevamos y ya pues ahí le dice, ah, sí, bien, ya registra la corbata, siguiente objeto o lo que sea. Bueno, realmente, digamos que una vez que uno tiene el conocimiento, pues ya los usos serán menos limitados. Bueno, este era el software de entrenamiento que utilicé para crear la base de datos y no tener que empezar desde cero. Yo les recomiendo que utilicen esta librería de crawler y les recomiendo igual que busquen el de crawler con Google, que sospecho que funciona mejor. De hecho, aquí está el ejemplo con Google. Y si a alguien le funciona, me avisa. Pues de más que no me funcionó por alguna bobada, em, pero no supe cuál era y ya, pues me dio pereza seguir buscando. Entonces lo dejé con el de Bing, que me funcionó de una. Y con eso pues ya nos ahorramos la creación de base de datos desde cero, sino que con eso ya está mucho más resuelta. Bueno, continuando. Ah, bueno, por ejemplo, para un proyecto que se trabajó en la Universidad de Antioquia era con algo que llaman, ¿cómo es? Cámaras trampa o fotos trampa, que son fotos que se ubican en el bosque. Entonces ponen una cámara, digamos en, no sé, en jardín, que hay de estos osos, ¿cómo es que se llaman esos? Perdón, busco. A ver, listo, pues al parecer son de estos, pero no sé si es ahí. Bueno, oso, bueno, pero sí, sí es oso de anteojos. Entonces digamos que nosotros queremos hacer un estudio de los osos de anteojos para ver si tenemos la población correcta o si la población está disminuyendo. Entonces normalmente lo que se hace es que se ubican en los bosques algo que llaman cámara trampa, que son las cámaras
que toman fotos cada vez que va pasando un oso de anteojos. Esos son proyectos que se trabajan pues normalmente a través del gobierno, pues que es el que tiene como ese interés de la conservación ambiental. Y recuerdo uno de esos que se estaba haciendo pues con la Universidad de Antioquia y tenían que entrenar la base de datos para que solo tomara las fotos cuando efectivamente lo que viera fuera un animal, uno específico, no sé si era oso de anteojos o cuál sería. Entonces, por ejemplo, lo que hicieron fue contratar un montón de estudiantes, yo creo que por ahí 30 estudiantes, para que vieran fotos en donde podían o no estar. Si no estaba, la marcaban en una carpeta de que no, de que eso es no. Y si sí estaba, recortaban el oso, ahí pues con Photoshop, lo recortaban también como pudieran y guardaban el recorte en la base de datos de sí. Y luego con eso pues se probaron varios algoritmos de entrenamiento para poder hacer el sistema. Entonces esta parte de crear la base de datos es un trabajo que puede ser pues pesado y que posiblemente requiera como mucho músculo de empleados, por así decirlo. Sin embargo, una vez que se tenga resuelta esa parte, pues ya podemos probar diferentes algoritmos y seguramente nos funcione bien alguno de esos. Bueno, retomando por acá, ahora la idea es ver un poco de cómo funciona el sistema de entrenamiento de el Hard Cascade por dentro. Para esto, el sistema que se utiliza internamente es algo que se llaman los decision trees. ¿Qué es un decision tree o árbol de decisión? Un árbol de decisión es algo como esto. Pensemos en que, de hecho, pues es una lógica que uno pensaría pues mucho o que uno se plantea como humano varias veces. Entonces, digamos, el clima está haciendo sol, lluvia o está pues como nublado. Entonces, si está haciendo sol y me demoro menos en llegar, menos de 30 minutos, camino y si me demoro más de 30 minutos tomo el bus. Si está haciendo frío y tengo hambre, entonces voy a caminar y si no voy a tomar el bus y si está lloviendo voy a tomar el bus, bueno, algo como esto. Eso es un árbol de decisión. Estos árboles de decisión son utilizados, pues hacen parte de inteligencia artificial. Entonces aquí, inteligencia artificial. Existen demasiados algoritmos, son demasiados, demasiados, como clustering, eh, están, por ejemplo, pues sí, árbol de decisión. Adavost, que es el que utiliza esto, que es una combinación de muchos árboles que se llama como Random Forest con otras características. Está máquinas de soporte vectorial. Está modelo oculto de Markov, entre otros. Pues hay muchos algoritmos de inteligencia artificial, demasiados. Pues casi que podría uno, de hecho, pues los cursos de inteligencia artificial son así, son como en estas 3 semanas vamos a analizar este algoritmo, vamos a hacer pruebas, vamos a hacer documentación, etcétera. Entonces, bueno, justo ahorita estamos hablando del árbol de decisión. Árbol de decisión me parece interesante que lo conozcan por varias razones. Pues, en primer lugar, porque es fácil de implementar y funciona relativamente bien si se tienen pues como buenos datos de entrenamiento. Y nos van a permitir crear nuestra propia inteligencia artificial en diferentes contextos, por ejemplo, un videojuego. Entonces pensemos en que yo aquí podría tener no un árbol como este, sino que podría tener un árbol donde diga, estoy programando el enemigo y el enemigo tiene unas decisiones, como bueno, tengo poca vida, digamos, ¿qué se llama este diagrama? Mm, ahora trabajo yo. Ahí está. De hecho, así por ejemplo son las redes neuronales. Este es un dibujo que se puede de red neuronal para explicarlo en otra clase. Bueno, entonces pensemos en un árbol de decisión que podría ser algo como esto. Entonces las posibles decisiones que voy a tomar van a ser, bueno, eso sí es una salida binaria completamente. La decisión que voy a tomar es atacar o escapar. Y esta es la inteligencia artificial de mi enemigo. Puede atacar o puede atacar.
puede atacar o puede escapar. Entonces aquí supongamos que puedo tener vida. Pues eso sería un número como vida mayor o menor a un número, pero por ahora hablemos de falso positivo. Pues si es verdadero es porque la vida es, digamos, alta y si es negativo, y si es falso es porque la vida es bajita. Entonces por acá, si hacemos que este de aquí es true. True es que tiene, es que está bien de vida. False es que está mal de vida. Entonces uno podría decir, pues como el árbol de decisión más sencillo, si tiene poquita vida, escapar. Y si tiene bastante vida, atacar. Pero puede ser más complejo porque puede ser que el enemigo también tenga bajita vida, o sea, uno. Entonces aquí puedo preguntar por si la vida mía es bajita, sea por acá. Pues de hecho pongámoslo por acá para que sea más intuitivo. Puedo preguntar por la vida del enemigo. Y aquí podría ser que me dé que la vida del enemigo sea baja. Aquí inclusive podría ser que de una vez me dé la salida. Que aquí de una vez, si yo tengo buena vida, pues ataco ya. Entonces si la vida del enemigo es baja, yo puedo hacerme otra pregunta y es cómo están mis cooldowns. ¿Cuánto tiempo me demoro en tener mi próxima habilidad disponible? Eh, y aquí si la vida del enemigo es alta, de una vez puede ser que decida escapar. Entonces aquí dice los cooldowns que yo tengo tan, 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 son bajitos. Ataco porque de pronto tengo mejor posibilidad de ganar. O inclusive podría preguntar por los cooldowns del enemigo. eh, Porque eso es algo que uno hace. O sea, aquí estoy hablando pues como por lo menos como yo juego. Si yo estoy jugando pues League of Legends, que es lo que he jugado últimamente. Y pues yo tengo vida alta, pues y tengo posibilidades de ganar, pues entro en combate. Si mi vida está baja, pero el enemigo también está baja, yo pienso en mis habilidades, cuánto tiempo me falta para que se recargue la ulti, cuánto tiempo tengo flash y tengo prender, como tengo las habilidades pues todas disponibles, pero también pienso en las de mi enemigo. Mi enemigo tiene, hace cuánto utilizó la ulti, hace cuánto utilizó flash, y uno hace como unos estimados cuando no va jugando, pues los hace uno de forma muy intuitiva, bueno, excepto los profesionales que sí son como súper atentos a eso, pero uno podría tener un montón de variables aquí y va construyendo como su árbol. Entonces, digamos que si los cooldown propios son bajos, yo podría revisar los del enemigo o podría de una vez atacar y si no, entonces podría huir. Bueno, pensemos que podemos armar el árbol tan complejo como queramos. Eso es un árbol de decisión eh, en un ejemplo de videojuegos. Sin embargo, ¿qué tal si en lugar de nosotros, como de forma tan eh, al azar o aleatoria, elegimos cuál va primero? ¿Qué tal si utilizamos un algoritmo más funcional, que es Decision Tree? Porque vida debería estar arriba del todo. ¿Qué tal si cooldowns resulta ser más importante? ¿O qué tal si la vida del enemigo debería ser el criterio más importante? Entonces, el criterio más importante es el que va a estar encabezando el árbol. Pero ¿cómo podemos determinar cuál de esos es el más importante? Y ahí es donde entra este algoritmo que se llama Decision Tree. Entonces ya voy a mostrarles cómo funciona. ¿Alguna pregunta de pronto de lo que mencionabas acá? Listo, entonces digamos. Pues aquí tengo unos datos que son estos de acá. El problema es que estos datos, pues como estábamos viendo aquí, son binarios, o son o falso o son verdadero. Pero yo muchas veces los datos que tengo son datos completamente numéricos. Entonces, ¿cómo puedo resolver este problema de que estos son datos numéricos y necesito convertirlos en algo de falso verdadero? Aquí para el ejemplo lo que tengo
son unos datos, digamos, donde la salida es si el vino es de buena calidad o de mala calidad. Cero es que es un vino de mala calidad, uno es que es un vino de buena calidad. Y las características que tengo son cantidad de alcohol, cantidad de malic acid y cantidad de ceniza sable. Habíamos dicho la otra vez, no he buscado si es algo diferente en el contexto de vino. Pero nuevamente, como estos son datos numéricos, de alguna forma tengo que convertir eso en un falso verdadero, porque eso, así es como funcionan los árboles de decisión, en falso verdadero. Yo cómo establezco un umbral, cómo digo que, por ejemplo, a partir de 4 se considera un buen vino o mal vino, o se considera un falso o un verdadero. Para eso existe un dato que se llama Gene Impurity. Gene Impurity nos dice la impureza de cada dato y vamos a elegir el dato de menor impureza. El dato de menor impureza va a ser el que nos va a servir como umbral. Ya lo muestro por acá. Voy a hacerlo en este momento solo para el del alcohol, para el ejemplo. Bueno, igual necesito copiar todos. Y voy a borrar estos dos de acá. De hecho, pues esto de acá también lo puedo borrar. Y voy a decirle aquí que me ordene los datos. Ordenar con base en la columna F. Listo. Y ya me los ordeno. A lo malo es que me ordenó todos. Yo no quería que me ordenara todos. Entonces voy a pegar estos datos en otra hoja. De hecho, dejémosle aquí alcohol output. Datos ordenar con base en la columna A. Listo. Y aquí están ya ordenados en forma ascendente. Ese es el primer paso para determinar el umbral. Noten que eso es muy útil porque muchas veces uno de los problemas que hemos tenido en general con visión artificial es definir umbrales. Y muchas veces lo hemos hecho a ojo, pero ese es un algoritmo pues como formal de encontrar umbrales. Entonces aquí tenemos cómo se comporta el alcohol respecto a esta salida de acá. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a calcular el promedio entre estos dos datos, o sea, entre este y este. Y eso nos va a dar, por ejemplo, en este de acá, sería este más este dividido 2. Y aquí está el promedio, me dio 1.085. Entonces voy a preguntar, voy a calcular el índice de qué tan impuro es, que eso es lo que se llama el gene impurity. Impurity. Voy a calcular qué tan impuro es este dato de acá. Para hacer eso, yo voy a plantear el siguiente árbol, que sería como plantear esto. El nivel de alcohol es menor al umbral de acá, o sea, 1.085. Es menor a 1.085. Y acá hay dos posibilidades, que sea cierto o que sea falso. Si es verdadero, hay dos posibilidades dentro de este mismo árbol de si es verdadero, que sea de buena calidad, que es lo que vamos a llamar yes, o sea, un uno, o que sea de mala calidad, o sea, no. Lo mismo aquí, que sea de buena calidad o que sea de mala calidad. Voy a poner esto aquí en media ventana para poder ver esto a la vez. Y vamos a llenar esta tablita. Entonces vamos a mirar cuántos son menores que 1.085, pues solo este dato de acá. Y este dato de acá me dio que el vino era de buena calidad o de mala calidad, de acuerdo a lo que habíamos dicho ahorita. Recordemos que estoy preguntando los datos que sean menores a 1.085, o sea, este de acá. De acuerdo a esa tablita, el dato era perdón, el vino era de buena calidad o de mala calidad. Mala. Mala calidad, gracias. Entonces lo anotamos en el D
mala calidad, o sea, en el de... Ah, perdón, ¿el alcohol es menor a este? Sí. ¿Y es de buena calidad? No. Entonces aquí se pondría un cero en el sí y un uno en el no. Porque ¿cuántos datos menores a 1.085 me dieron que eran de buena calidad? Cero. Porque pues solo estoy analizando un dato. ¿Cuántos datos me dieron eh, que eran de mala calidad? Uno, que es este de acá. Y ahora vamos a mirar en el caso opuesto. El alcohol es mayor a 1.085, o sea, todos los otros datos de acá, todos estos datos. No, o sea, pues cuando entró el false son estos datos de acá, que eran 19 datos. Y de esos vamos a mirar cuántos están en el sí, cuántos dieron de buena calidad. Y de buena calidad dieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, en el sí me dieron 10 datos y en el no me dieron 9 datos. ¿Este de dónde lo saqué? De mirar los que no cumplían esta condición, los que esta condición era falso, que son todos estos datos de acá. Ya sé que todos estos son falsos, todos van a clasificar aquí en esta parte del árbol. Y de esos voy a decir cuántos les dio uno, que fue a 10, y a cuántos les dio cero, que fue a 9. ¿Qué dudas tienen hasta ahí? Listo. Y ahora, ¿cómo se calcula el índice de impuridad? Es esta formulita de acá. Uno menos la probabilidad de sí al cuadrado menos la probabilidad de no al cuadrado. Entonces vamos a sacar estos datos de acá. Sería, eh, voy a sacarlos aquí de la tablita. Y sería para el sí, pues teníamos dos categorías, que fuera de buena calidad o de mala calidad. Y para el no, pues también teníamos esas dos categorías. Acá fueron cero datos y aquí fue un dato. Aquí fueron 10 datos y 9 datos. Listo. Y ahora sí, la fórmula, que es esta de acá. Entonces, la probabilidad del sí la vamos a calcular como cuántos datos entraron en esta categoría del sí dividido la cantidad de datos. Pues una probabilidad normal. ¿Cómo es probabilidad? Casos favorables sobre casos totales. Entonces, otras vamos a poner aquí. Para el uno la probabilidad es cero, ¿cierto? Porque es cero datos dividido un dato me va a dar cero. Para el, eh, para el de buena calidad, perdón, para el de mala calidad me va a dar el 100%. Pues porque sería un dato favorable dividido un dato total, pues me va a dar el 100%. Ahorita lo voy a hacer el ejemplo más bien con un número más debajo para que sea un poquito más claro. Y ahora este es el caso del no. Este sí ya es un poquito más difícil. Entonces fueron 10 que la probabilidad de el uno, pues de que fuera de buena calidad fue 10 datos favorables dividido 19 datos totales. Y aquí son 9 datos favorables dividido 19 datos totales. Aquí eso es la probabilidad, probabilidad de que fueron uno, probabilidad de que fueron cero. Y en la fórmula nos dice uno, pues que el índice de este gene impurity se calcula como uno menos la probabilidad del sí, que sería este de acá elevado al cuadrado, menos este elevado al cuadrado. O sea que, por ejemplo, este dato, lo he puesto aquí abajo,
Pongámoslo por acá, Gini Impurity. Este dato, ¿porque tiene una impuridad de cero? Porque clasificó completamente bien. El uno me dijo que sí, el otro me dijo que no, perdón, me dijo que solo tenía un dato y ese dato quedó bien clasificado. Entonces, con eso en consideración, pues no tiene nada de impureza. Pero vamos a ver este que sí tiene más datos, pues que es más interesante. Entonces aquí el de impureza sería igual. Uno menos este al cuadrado más este al cuadrado. Y me dio una impureza supremamente alta, me dio una impureza de casi el 95%. Luego Like, yo we, necesito ponderar esos dos datos. Para uno ponderar esos datos, pues yo tendré que hacer un promedio ponderado. Un promedio ponderado es este índice de impureza multiplicado por la cantidad de datos que trabajó este, que es uno, más este índice de impureza por la cantidad de datos que trabajó este, que era 19, y esto dividido de la cantidad total de datos, que eran 20 datos. Y me dio que en promedio el índice de impureza fue de 0.9. O sea, el índice de impureza de este dato fue del 90%. Es un dato supremamente malo. Por lo tanto, decidir que el umbral es 1.085 es una terrible idea, porque si yo pongo un umbral de 1.085, me da un índice de impureza del 90%, supremamente alto. Yo sé que eso puede ser complejo, mm, y por eso no tengo problema en desglosarlo tanto como sea posible. Lo importante es que me avisen, obviamente. ¿Qué dudas tienen de esto o qué parte no fue clara? Y yo me devuelvo y lo explico con todo el gusto del mundo. Esa última partecita de por qué fue mala idea poner el umbral tan alto. Listo, entonces yo aquí empecé poniendo, probando poner un umbral entre estos dos. Como decir, por debajo de 1.085 va a ser cero, va a ser falso. Y por encima de 1.085 va a ser verdadero. ¿Cómo me doy cuenta si esa hipótesis es buena o mala? Le saco el índice de impureza, que es esta fórmula de acá. Yo le saqué el índice de impureza a esta parte del árbol y le saqué el índice de impureza a esta parte del árbol. Bueno, de hecho, pues yo el árbol lo dibujé, fue aquí. Entonces saqué el índice de impureza a este y le saqué el índice de impureza a este de acá. De hecho, de entrada, si ven que los datos son muy parecidos, eso es una impureza muy alta, porque eso parece como tirar una moneda, casi que da igual si el sí y el no. Y luego los promedio. Como promedio el índice de impureza de este con el de este es la cantidad de datos de este, que es uno multiplicado por el índice de impureza de este, más el índice de impureza de este multiplicado por la cantidad de datos de este, y el resultado de la suma lo divido sobre el total de datos, que serían 20 datos. Ese índice de impureza, o sea, el resultado de esa operación me dio 0.9 en porcentajes, pues si lo quiero quitar como poner en términos, perdón, si lo quiero poner antes en términos de porcentaje, sería pues multiplicar por 100, 90% de impureza, que podría decirse de forma superficial que es 90% de margen de error. Por lo tanto, poner el umbral aquí tan bajito es una mala idea porque me va a dar un 90% de errores poner el umbral ahí. Entonces, ¿qué tal? Posiblemente el umbral correcto esté por acá, más arriba en alguna parte. No sé, Coronado, si por ahí respondí la pregunta y si no, no hay problema, la retomamos de nuevo. Sí, ahí, sí, 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 me demoré, pero sí. Listo, dale. ¿Y alguien más del salón? ¿Hay alguna pregunta? Listo. Entonces, vamos a continuar. Uno lo hace por cada par, lo establece. Y saca el índice de impureza y busca cuál es el más bajito. Yo voy a tomar aquí uno cualquiera. Yo creo que, pues, viendo aquí a ojo, todos esos me dieron cero y esos de acá me dieron uno, exceptuando ese de acá. Yo pensaría que posiblemente entre estos dos sea el correcto. Entonces vamos a hacer la prueba. Voy a decirle que este va a ser, pero va a ser es eh, con no con el 2 sino con el 10 y el 11. Pues lo saqué entre estos dos de acá. Y me dio el 7.4. Entonces aquí ya la pregunta cambia, ya es cuando el alcohol es menor a 7.495. Cuando esta condición se cumple de que es menor a 7.495, aquí, en estos datos de acá.
Y en esos datos de ahí, entonces vamos a mirar cuántos dieron uno. Solo uno dio uno, que fue este datico de acá. Y el resto, que son un 2 3 4 5 6 7 8 9 9 datos, me dieron que no. Por ejemplo, por acá vamos viendo como un índice de impureza interesante. Este parece que sí está mucho mejor. Ahora vamos a mirar los que son falsos, los que son mayores a este número, ¿sabes? Estos de acá, que son otros 10 datos. Y en el sí me dieron 9. Y en el sí me dieron 9 datos. Y en el no me dieron un solo dato. Noten que se va viendo mucho mejor porque los datos son muy separados entre ellos. Y ahora voy a calcular, voy a reemplazar estos datos de acá. De acá fueron 1 9, y aquí fueron 9 y 1. De hecho, para que eso sea menos confuso, no, yo creo que no información hacer eso menos confuso aquí. Bueno, y ahora le calculo las probabilidades. La probabilidad de este va a ser igual a casos favorables 1 dividido casos totales, que es 10, 0,1. El de ese va a ser igual a casos favorables 9 dividido casos totales 10. El de este va a ser casos favorables 9 dividido 10 y casos favorables 1 dividido 10. Y aquí está, noten que me dio una impureza súper bajita, 0,18 y 0,2. Y ahora le calculo el ponderado, que sería este por 10 más este por 10 dividido 20. Pues porque tuve 10 datos aquí, también tuve 10 datos aquí. Y me dio un índice de impureza de apenas del 19%. O sea que la margen de error de este apenas es del 19%. Yo lo haría con todos, pues uno lo tiene que hacer con todos. Y el que le dé la impureza más bajita es el correcto. Vamos a suponer que lo hicimos con todos y que 19% fue la impureza más bajita que encontramos. Ya que podemos decir que para poder umbralizar esa base de datos, este va a ser el criterio. Entonces volvemos a la base de datos original. Tengo por acá mi criterio, que es este de acá. Y voy a traerme otra vez la base de datos de alcohol. Alcohol. Y voy a decir, si este número, ay, si este número es menor a este, póngale un cero, de lo contrario, póngale un uno. Y ya tengo mi primer umbralización de esos números convertidos a un booleano, a falso o verdadero, que ese es el primer paso. Preguntas hasta acá. No, está claro. Listo, súper bien. Noten que esto es un trabajo pues larguito, pues porque tuvimos que umbralizar los datos, pero bueno, pues porque lo estamos haciendo a mano. Si uno fuera a hacer esto, a programar uno su propio árbol de decisión, pues hace una clase que tome los datos, los ordene, le saque el índice de impureza a cada uno, busque lo más bajito, o busca alguna una API que ya lo haga, pues cualquiera de esas está bien. Ahora sería lo mismo con este de acá y con este de acá. Para no demorarme una cantidad infinita de tiempo, pues voy a hacer una suposición aquí con un umbral cualquiera, digamos de 5. Entonces voy a decir, aunque ellos si notan aquí, pues es el de estaba por acá, era como en 7,45, no estaba en 5 exactamente. Entonces ahora voy a decirle, de hecho me voy a traer esta fórmula acá, voy a preguntar si es menor a 5. Y lo mismo en esta de acá. Listo. Y ahí ya está. Ahora ya tengo mi base de datos binarizada. Output. Y listo, o sea, todo eso fue el tratamiento de datos apenas para poder empezar a montar el árbol de decisión. Entonces ya tengo esta base de datos que dice que si el alcohol es cero, el ácido málico es cero y el H es cero, la salida es cero, un vino de mala calidad. Por acá vemos que si el alcohol es uno, a pesar de que estos sean cero, me va a dar uno, pero por acá hay otros casos en donde el alcohol es cero e igual me dio uno y el ácido málico estaba en uno. Entonces tenemos que tratar como determinar cuáles son esos criterios. Recordemos que esos son datos de un aprendizaje supervisado, es decir, lo que uno hace es que toma el vino,
algún experto lo prueba y dice es de buena calidad o de mala calidad, de ahí viene el cero o el uno. Y estos datos pues sí se extraen normal en un laboratorio, utilizando pues equipos que miden el pH, el nivel de alcohol o desde la misma fabricación ya se tienen estos datos. Entonces bueno, ya tengo estos datos de acá. Ahora vamos a mirar cuál es el que va a la cabeza de todos. ¿Cómo sabemos cuál es el que va a encabezar el árbol? Y para eso volvemos a utilizar ese gene impurity, que es medir la impureza de cada uno de estos datos. Entonces voy a plantear, pues voy a tomar estos datos de acá, digamos, voy a mirar, pero más bien lo hago con un poquito más paso a paso. Voy a analizar solo dos de ellos, o sea, voy a quitar estos dos de acá. Y solo voy a analizar el alcohol respecto a la salida. Y voy a poner pues una tablita como la misma que había hecho ahorita acá. Pero ya no va a ser alcohol menor un umbral, no, ya es o alcohol es falso o alcohol es verdadero. Y vamos a contar cuántos tienen alcohol verdadero. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 me dieron verdadero. Eh, bueno, 10 datos hay aquí, perdón. 10 datos hay aquí en esta parte en total. Y aquí van a dar 10 datos también en total, pero eso fue pues pura coincidencia. De esos 10 que me dieron verdadero, que son los que tengo señalados en ese momento que voy a pintarte un color diferente, ¿cuántos me dieron una salida de uno, que era de buena calidad? Entonces, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces aquí me dieron 9 datos que eran de buena calidad y un dato que era de mala calidad. Y cuando el alcohol es falso, o sea, con el cero, ¿cuántos unos me dieron? Miro un solo uno y 9 me dieron que no. Y hago la misma fórmula que hicimos ahorita del Gene Impurity, que es mirar la impureza de este de acá. Y me dio para el alcohol, para todo el descriptor alcohol, me dio un Gene Impurity, vamos a suponer, digamos de 0,2. Luego llego y planteo lo mismo, pero con el siguiente feature, con la siguiente característica. Entonces acá miro cuántos valen uno, que son estos de acá, que en este caso fueron 7. Y de esos 7, estos de acá, de esos 7, 5 me dieron 1, 2 me dieron que no, y de los que eran cero me dieron uno, 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 me dieron 4 datos que sí y 9 datos que no. Mm, Yo creo que sí me faltó contar uno por acá. 0, 1, 0, 1, 0, 1 y aquí hay otro 0, 1. O sea, 5 y 8. Y mismo cuento le calculo ese índice de impureza. Y me va a decir que, por ejemplo, para este feature que se llama malic acid, me da, digamos, un índice de impureza del 40%. Y vuelvo y repito el mismo proceso, pero con este último hash. Y supongamos que con este me dio un índice de impureza de, no sé, el 30%. Lo que hice fue calcular el índice de impureza de cada dato. Es lo que hicimos en este último paso. El que tenga el menor índice de impureza, o sea, este de acá, es el que debe encabezar el árbol. Entonces ya sabemos que cuando dibujemos el árbol va a estar alcohol y luego de alcohol se va a preguntar, digamos, por Ash, que es el siguiente con menos margen de error, y luego de Ash se va a preguntar por ácido málico. Ya sabemos cuál va a ser la jerarquía del árbol que acabamos de construir. ¿Preguntas hasta acá? No, ahí vamos. Listo. Y ya
con este árbol lo que se hace, entonces ya tengo el árbol del alcohol que puede ser true o false. Miremos ahora, toca hacer otro planteamiento y es mirar de los que eran verdaderos. Aquí está el árbol. En la primera jerarquía estaba la parte de alcohol. Y por dentro lo que está es la siguiente pregunta que es Ash. Voy a pintar aquí los que son uno. Listo, aquí está. Y de Ash pues puede darme falso verdadero. Espérame, falso verdadero, pues verdadero y falso lo pone normalmente. False. Listo. Y de acá entonces revisaríamos cuántos cumplen que el alcohol sea verdadero, que serían esos de acá, y que y que ese también sea verdadero. Y de hecho si miramos son muy poquitos. Por acá va uno, un único dato. Entonces por acá, por ejemplo, me dio un único dato que era por acá. Y por acá, por el lado del falso, de hecho están casi todos. Cuando este valga cero, que este valga uno. eh, no, perdón, todavía estoy mirando los de alcohol verdadero. O sea que aquí tendría uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, este no era. Es que me faltó resaltar este. Entonces, 8 y aquí 2. Y de esos dos que vieron por acá, pues lo mismo, los puedo categorizar en falso verdadero. O sea, cuando este era verdadero, que es aquí, cómo dio la salida. Y volví lleno. Entonces, entre estos dos, aquí la salida pudo dar, eh, pues como de buena calidad, o la salida pudo dar de mala calidad. Entre esos dos datos, cero de ellos, que eran este de aquí y este de aquí. No, ambos de hecho dieron al sí y cero dieron al no. Pues mirando ya esta última columna, esta y esta. Y por acá hago lo mismo, sí y el no. Y ya miraría cuántos en los que me dio falso, que son este de acá, este de acá, este de acá, me dieron al sí, que sería uno, 2, 3, 4, 5, he hecho casi todos, 6, 7, que serían 7 al sí y uno al no. Y ya lo mismo, pues que voy a seguir aquí, voy a calcular el índice de impureza de este y voy a calcular el índice de impureza de este de acá. Y los voy a guardar en alguna parte. Esos índices de impureza los voy a necesitar más adelante. Luego, pues aquí voy a plantear nuevamente ya voy a plantear la última pregunta, que era la de Malick Acid. Y aquí también. Y desde acá, pues lo mismo, voy a plantear los del sí, los del no, voy a calcular el índice de impureza, lo mismo los del sí, los del no, y voy a calcular el índice de impureza. Si el índice de impureza, al yo haberle sacado como otra rama a este, me da más alto que el índice de impureza antes de ponerle la rama, entonces esta rama la quito y digo que esto es una hoja. Una hoja es ya una decisión. De acuerdo a esto, me va a dar que el vino es de mala calidad, un false, y listo. Pero eso va a depender es cuando yo saque el índice de impureza entre este de acá comparado con el índice de impureza poniéndole una rama. Y lo mismo aquí. Entonces aquí, pues yo desde acá pues ya puedo sacar para el falso o el verdadero. Y aquí también puedo sacar para el falso el verdadero o sacar para otra rama. Lo que uno hace es que plantea por defecto una rama. Y si esa rama de hecho le da un índice de impureza más alto que haber puesto ya la respuesta, entonces pues deja la respuesta solamente. Es algo como esto, yo sé que es mucha información. eh,
Pero justo ahorita, mm, ¿qué preguntas tienen de lo que va hasta ahora? ¿No? Bueno, yo creo Y que eso se sigue haciendo hasta que ya, digamos, todas las ramas se conviertan en hojas. exactamente, exactamente. Hasta que ya quede, hasta el final solo deben quedar hojas en algún punto. Entonces hay una raíz, hay unas ramas, la rama aquí se convirtió en hoja y luego en otra rama. O puede que esta rama se convirtió ya en dos hojas. O puede que esta rama salió otra rama y por acá esa rama sí se convirtió en hojas. Y por acá puede que de entrada sea una hoja. Exactamente. Entonces vamos a seguir viendo cómo cuál va a ser el camino, pero digamos que lo interesante de eso es que una vez que uno lo tiene programado, el árbol se creó a sí mismo. No es que uno tomó las decisiones por él, no, el algoritmo de forma inteligente tomó las decisiones de cómo formarse. Yo asumo que dar algo ya hecho de esto en Python. A ver, Decision Tree, Python. Y efectivamente ya hay algo montado. Está en la librería Scikit-learn. Esta librería yo la he utilizado para clustering, me funcionó muy bien. Pareciera pues como fácil de utilizar, inclusive lo utilicé para otros algoritmos de aprendizaje estadístico. Y parece que está fácil de utilizar, uno le pasa los datos. Para que lo entendamos, está demasiado fácil de utilizar, qué bien. La ventaja, eso sí, es algo que me gusta demasiado de Python. ¿Cómo se interpreta esto? Esta es la tabla de datos. No estamos diciendo los nombres de los features. Llamemos al primer feature, no le pongamos nombres genéricos, digamos cantidad de azúcar, sugar, y el segunda característica vamos a llamarlo proteína. Y supongamos que queremos clasificar si algo es saludable o no. Ignoren pues como todos los datos reales, estoy simplemente tomando por un ejemplo. Y aquí estamos diciendo que para la categoría azúcar tenemos, bueno, tengo que ver si está por columnas o por filas, pero sería como 0, 0 y uno y uno. Pero puede que esté. De hecho, no, yo creo que aquí está azúcar. Bueno, tocaré leer la documentación. Puede que haya sido así. Y este de acá es la salida. Entonces vamos a llamarlo aquí, digamos, saludable. Y me están diciendo que la salida es 0 y 1. Eso es lo que están pasando aquí. X es la entrada, Y es la salida. Y luego le dice que cree un decision tree, un objeto tipo decision tree. Luego le dice que se entrene, fit, es la forma en que se le dice que se entrene con estos datos de entrada y estos datos de salida. Y ya cualquier dato nuevo que le quieran poner, lo ponen aquí en forma de arreglo, dicen que lo predigan y ya le muestra aquí, le almacena si está en la categoría saludable o no saludable. Miren que en Python es muy fácil de utilizar gracias a esta librería pues de acá. Y el concepto de fondo es todo esto que estábamos viendo aquí con esta tabla de acá. ¿Cómo se conecta esto con lo que estamos viendo de Hard Cascade? Pues lo que pasa internamente es que cada hard feature que él pone, pensemos en que, recordemos que el concepto de ventana no existe en el entrenamiento porque uno lo entrena ya con el dato correcto. Entonces, para que sea un poquito más claro, lo que voy a hacer es que voy a recortar esa imagen. Listo, ahí está. Esta fue la imagen que recibió para entrenarse. Y en esta imagen de entrenamiento, él empezó a plantear, eh, a sacar características. Entonces, cuando él pone esta característica acá, él dice, esto es un árbol, y este árbol me puede dar falso o verdadero. Pues esta resta, piensen que eso me da una resta, ¿cierto? Eso me da una resta, eso me da un número. Ese número lo podemos volver en un falso y verdadero con el mismo índice de impureza Gini, que de hecho es el que utiliza Adavos por dentro. Pues el Adavos de OpenCV. Entonces utilizan ese índice y convierten eso en un falso verdadero. Entonces esto me dio falso o me dio verdadero. Y esto era o no una cara, porque ya sabemos que la base de datos se la dimos ya con los datos. Entonces, digamos que era una cara. Entonces me dio falso y esto era verdadero. Y ahí está mi primer árbol. Luego muevo esto un poquito,
segundo árbol, tercer árbol, cuarto árbol, quinto árbol, y así. Planteo una cantidad infinita de árboles y luego paso este y saco otra cantidad de árboles y así sucesivamente. La diferencia en el AdaBoost al Decision Tree es que el AdaBoost no solo elige cuál árbol es el que está más arriba en la jerarquía, decide cuáles árboles no vale la pena tener. Es decir, el AdaBoost podría tomar estos datos y decir, ve, resulta que yo podría clasificar relativamente bien solo con el alcohol y el malic acid, y este dato podría ignorarlo y simplemente no lo incluye en el árbol de decisiones. Esa es, digamos, la magia del AdaBoost y la razón por la cual lo utilizaron porque es capaz de descartar árboles. Y como él descarta árboles, lo que va a pasar es que algunos de los features desaparecieron y van quedando solo los que aportan más o tienen menos impureza respecto a la salida, que podríamos de alguna forma decir que están más correlacionados. De los que están más correlacionados con la salida de alguna forma son árboles que sobreviven y los otros mueren. Y por lo tanto, de los 180.000 hard cascades hard filters hard features que pudo plantear en una cara, solo eligió un 2 3 4 5 6. Eso es, digamos, supremamente interesante. Eso era básicamente todo por hoy. ¿Qué preguntas tienen? Y yo miro cómo puedo tratar de organizar para la próxima clase, tratar de dejar eso más claro. No hay preguntas. Yo entiendo, pues yo sé que no es un tema trivial, pues lo sé porque pues yo lo tuve que estudiar en algún momento en la universidad y me pareció que era un tema que se prestaba pues como para confundirse fácilmente. Eh, por eso me parece a mí que la parte matemática es importante, entender un poco cómo funciona, entender que se calculan las impurezas, que se vuelve en un tema de falsos y verdaderos, algo que era numérico, pero me parece más importante que entiendan el concepto. Porque finalmente ustedes no tienen que programarlo, sino que lo que van a hacer es utilizar pues librerías ya hechas, como la de Python, que es esta de acá. Entonces, bueno, pues espero que el concepto vaya siendo claro y ya la próxima clase, pues de hecho pasamos de tema, pero si hay alguna pregunta, pues en la próxima clase empezaría resolviendo esa pregunta. ¿Alguna pregunta? No. Entonces,